Hola a todos, ¿qué tal? En este segundo tema nos vamos a enfocar en lo que son las funciones de texto. ¿Para qué sirven? Prácticamente es para unir o para separar textos o información que corresponden a diferentes celdas o en una misma celda. Por ejemplo, vamos a empezar primero a juntar información que tenemos en diferentes celdas, ¿sí? Eh, si nosotros nos enfocamos en este ejemplo número uno, donde tenemos el objetivo, según los apellidos y el nombre de cada columna, es copiar en una única columna del nombre y los apellidos separados por una coma. Si nosotros no tenemos ninguna base del Excel, pues normalmente, ¿qué haríamos? Pues pondríamos al menos el igual y empezaremos aquí a escribir, por ejemplo, Andrés, a lo mejor pondré una coma, espacio, Alonso Arcones, ¿sí? Y doy Enter. Quito el igual, ¿sí? Porque lo tenía como fórmula. Y este sería el resultado, pero ¿cuál es el problema? Que tendría que hacer lo mismo para cada una de estas líneas. Hay que recordar que la gracia del Excel, pues, es cómo lo puedo utilizar de manera eficiente, porque estaríamos en un supuesto donde a lo mejor tendría 1000 líneas, 100,000, 200,000, a lo mejor puede ser el millón, ¿ok? Para ello existen diferentes fórmulas. Una es concatenar. ¿Cómo funciona esta función concatenar? La voy a escribir aquí. Concatenar. Y lo que te permite es unir información de diferentes celdas en una misma, ¿sí? Ok. Primero me dice, ¿cuál es el primer texto que quiero unir? Unir aquí. Le voy a decir, mira, selecciona la C3, coma, y yo quiero que lo una con otro texto que yo sé que va a ser Alonso Arcones. Si yo selecciono después Alonso Arcones, que es la B3, y cierro paréntesis, voy a tener lo siguiente, ¿ok? A Andrés Alonso Arcones. Pero si lo ven bien, aquí no hay un espacio ni algo que haga una división entre el primer nombre y el primer apellido. Por lo tanto, igual me conviene poner a lo mejor un espacio en blanco, una coma en el espacio. Entonces vamos a hacer esto, ¿ok? Lo que voy a hacer es, voy a borrar esto último de B3. Recuerden que yo utilizo coma para separar argumentos por mi ordenador, así me lo pide. Y el texto número 2, yo lo que voy a hacer es meter la coma y un espacio. Pero ¿cómo lo meto? Yo no lo voy a meter directamente con coma, tengo que meterlo entre comillas, porque es un texto que lo estoy metiendo por encima, es decir, que no existe en ninguna celda porque no lo estoy vinculando. Entonces, como también es textual, necesito introducirlo entre comillas. Entonces pongo entre comillas, coma, espacio, aquí la coma es para todos, y cierro comillas. Este es mi segundo texto. Y el tercer texto, pues sería coma o punto y coma, en mi caso coma, y seleccionaría la celda, que es la B3, para que me llegue a unir estas tres cadenas, ¿sí? Y esto sería lo que tendría. Andrés, coma y espacio, después Alonso Arcones. Como lo estamos haciendo la fórmula de manera, vamos a decir, apropiada o eficiente, entonces ya el Excel me va a permitir aquí doble clic y autocompletar el resto también, ¿sí? Si ven aquí, lo que hace el Excel es me está completando y tengo las líneas divisoras para cada celda. Lo que puedo hacer es que al final me aparece aquí un cuadrito que dice opciones de autorrelleno. Si le doy clic aquí a la pestañita, me aparecen estas opciones y entonces le voy a decir al Excel, vale, cópiame todo, pero excepto el formato. Y ya tendré lo siguiente, ¿sí? Esta es una manera de resolverlo, ¿sí? Y otra es, oye, ¿cómo puedo juntar los dos caracteres 3 o 4 o textos o valores en una celda con otra fórmula? Pues existe unir cadenas, que está, por ejemplo, si yo tengo igual información diferente, en 4 diferentes celdas, para no estar metiendo este texto y este, y este, y este, entonces puedo seleccionar todo de golpe. Es decir, pongo aquí unir cadenas, ¿sí? Delimitador, ¿qué quiere decir? Oye, pues lo quiero separar por una coma y un espacio en blanco. Entonces pondría comillas, coma, espacio en blanco y comillas, ¿sí? Punto y coma o coma. Oye, ignorar vacías. Pues sabes que tengo algunas vacías, me las ignoras. Oye, pues no me las ignores, quiero que también lo consideres. En este caso, por ejemplo, pues voy a utilizar el ignorar vacías, que va a ser indiferente porque aquí no tengo ninguna celda vacía entre las dos. Punto y coma, o coma en mi caso, y el texto 1. Ahora sí me va a decir, vale, ¿cuál es el texto 1? Pues mira, seleccioname aquí B3, coma, y después me seleccionas C3, ¿sí? Cierro paréntesis, doy Enter y tendría exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a arrastrar y rellenas información. Entonces,
La ventaja de aquí de esto es que ya el delimitador me lo va a poner una vez y me permite también decir, oye, quiero que me consideres si hay celdas en blanco o no. Por otro lado, si utilizo solamente el concatenar, ahí sí tendría que estar metiendo cada texto, ¿vale? Yo quiero que consideres este, coma y espacio este, coma y espacio y este, ¿ok? Vamos a grabar. Me voy al siguiente ejercicio, que es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí el orden es diferente, pero al final es el mismo objetivo de unificar los dos contenidos en una misma, ¿sí? Para esto utilizamos el símbolo del ampersand, o el del and, o el elif, el que tenemos aquí abajo, ¿sí? Que está con la tecla, normalmente aparecería la tecla del número 6. Entonces pondría aquí igual y usaría cuál es el texto, con qué concateno. Entonces, el ampersand me permite de nuevo es concatenar. No necesito meter ninguna función, simplemente con el ampersand. Y este ampersand se utiliza mucho en la programación. Por ejemplo, con Visual Basic, oye, quiero concatenar esta celda con esta o esta variable con el valor de esta. ¿Sí? En este caso le digo el Excel. Quiero que me concatenes el contenido de B3, pongo el ampersand, shift, la tecla 6, y quiero que lo hagas también con una coma y un espacio en blanco. Entonces pondré aquí comillas, una coma, espacio en blanco, cierro comillas. Y el último, la última parte de la cadena de texto quiero que sea el contenido de C3. Entonces vuelvo a poner el ampersand y selecciono C3. Entonces lo que va a hacer el Excel es concatenar esto con el coma y el espacio en blanco y después con el contenido de C3. Doy Enter y si lo ven tengo el mismo resultado. Voy a arrastrar y ya tengo lo mismo para las siguientes líneas. Si preguntan, oye, ¿cuál me conviene más? Dependiendo del caso. No voy a decir que esta es mejor que la otra. A mí me gusta utilizar mucho el ampersand porque estoy acostumbrado también con la programación, pero depende de cada uno. Más que nada lo que me interesa es que sepan las diferentes opciones. Vamos al ejemplo número 2. Ahora va a ser diferente. Oye, ya hemos unificado, pero quiero separar. ¿Cómo puedo extraer información de cierta celda? Ahora tenemos el nombre y el apellido en una misma y yo quiero pues, de nuevo separar el nombre en una columna y el apellido en otra. Para eso tenemos la función extrae. Ojo, esta función del extrae por sí sola nos va a dar una información, pero tenemos que complementarla con otra porque si no nos va a llevar mucho trabajo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Si yo utilizo aquí el extrae, el Excel me va a preguntar, ¿cuál es el texto del cual quiero extraer información? Pues le digo, yo quiero que lo hagas de B3, de Andrés López. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? Pues va a ser en la 1. Yo quiero que empieces desde la A. Entonces selecciono la 1, ¿sí? Punto y coma. ¿Cuántos caracteres? Oye, pues mira, Andrés tiene 6 caracteres. Ojo, si yo pongo 7, me considera el espacio en blanco. Puede ser que no me dé problema, pero más adelante, si luego utilizo funciones de búsqueda, un Andrés con un espacio en blanco, con un Andrés que no tiene espacio en blanco, el Excel no lo reconoce. No lo reconoce por igual. Entonces me va a generar un problema. En este caso le digo al Excel, ¿sabes qué? Pues solamente tiene 6, cierro paréntesis y doy Enter. Y me da Andrés, genial. Pero si nos vamos con la misma, vamos a ir con el patrón que llevamos de los ejercicios anteriores, dicen, pues muy fácil, porque ya nomás como tengo la fórmula, le doy doble clic y me va a rellenar todo. Sí lo rellena, pero no es lo correcto. ¿Por qué no? Porque lo que le estamos diciendo es que extraigas de la posición 1 que todos en común empiezan en la posición 1, pero el número de caracteres son diferentes, ¿ok? Para cada nombre. Entonces, esta función por sí sola no me interesa, ¿sí? Me interesa complementarla con algo más para que el Excel me dé todo lo que estoy buscando. ¿Ok? Esto lo voy a dejar así para que lo vean y esto lo tendría que corregir. Claro, si lo hago para cada una, me lleva tiempo y no es el objetivo, ¿sí? Y lo mismo para el apellido. Si yo lo hago, por ejemplo, para Andrés López, pues diría, mira, utiliza el extrae y yo quiero que extraiga cierta información de esta cadena de texto. Le digo, vale, del texto de B3, punto y coma, yo quiero que tú la posición inicial lo tomes desde la 8, desde la L, no desde la 7, porque si no es el espacio en blanco. Entonces le digo, empieza en la posición 8, punto y coma. ¿Cuántos caracteres? Pues mira, López tiene 5. Va, pues le digo, ¿sabes qué? Vamos a utilizar 5, cierro paréntesis y doy Enter. ¿Sí? Voy a arrastrar la fórmula aquí, ¿vale? Si yo de nuevo me guío por lo que hemos hecho previamente, pues de nuevo me doy cuenta que no es lo correcto. Aquí me está cortando, ¿sí? El problema es la longitud del primer apellido y el segundo que no va a coincidir
¿sí? Con los siguientes caracteres de cada línea. Vamos entonces a ver otra fórmula para poder complementarla con el extract y que nos dé la información, ¿ok? Vamos al ejemplo número 3. Y vamos a ver aquí cómo funciona el encontrar y el hallar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre encontrar y el hallar? El hallar diferencia entre lo que es minúscula y mayúscula. Por ejemplo, si yo estoy buscando de aquí, Alfonso Maldonado, le digo, búscame bueno, encuéntrame a, entonces me va a encontrar la primera A, sea mayúscula o minúscula. Pero en cambio, si le digo hallar, pero que lo haya con la A mayúscula la va a omitir y se verá la A de Maldonado. Entonces, esa es la diferencia. En este caso, lo que voy a hacer es la más utilizada, sería la de encontrar. Vamos a ver qué es lo que hace la función encontrar. Lo voy a hacer para la primera línea de qué es lo que hace la función encontrar y luego vamos a hacer el ejemplo ya para después, a partir de Luis Cortés hacia abajo, de cómo complementamos con extrae. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo utilizo aquí de Andrés López, el encontrarme lo que me va a permitir es, vale, encuéntrame un carácter dentro de la cadena de texto y me va a decir la posición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos la estructura, ¿sí? De cada una de estas celdas, tienen en común el espacio en blanco. ¿Ok? Entonces me voy a coger de esta para que el utilizar lo que viene siendo el encontrar. ¿Por qué? Porque el encontrar, yo puedo encontrar espacio en blanco en todas. Si le digo al Excel, encuéntrame la S, pues lo va a encontrar también para Luis, pero para Fernando me va a tomar lo que es la S de Burgos y no me interesa. A mí me interesa lo del el nombre. Entonces, si yo le digo al Excel, encontrar, me va a preguntar cuál es el texto buscado, no en qué texto, sino qué estoy buscando, qué carácter. Pongo comillas y voy a poner aquí espacio en blanco, comillas, o punto y coma. Dentro de qué texto, pues le digo de B3. Cierro paréntesis y me va a dar aquí 7. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la posición 7 es donde se cuenta el espacio en blanco. Entonces, si yo arrastro la fórmula, me va a decir, pues mira, en esta es la 5, en esta es la 9, en esta es la 8, la 7 y así para el resto. Y efectivamente es. Entonces, si yo me tomo de esta, me va a ayudar para cuando utilice el extract, cuántos caracteres decirle, pues mira, apóyame con el encontrar. ¿Ok? Voy a borrar estas de aquí. Dejo nada más el primero de Andrés López para que lo puedan revisar. ¿Ok? Entonces, en este caso, utilizo el extract. Vamos a ver el extract complementado con el encontrar. ¿Qué le digo al Excel? Yo quiero que tú, de Luis Cortés, ¿sí? Punto y coma, con la posición inicial 1, punto y coma, ¿cuántos caracteres? Le voy a decir al Excel, pues yo quiero que tú me encontrar el espacio en blanco, comillas, espacio en blanco, comillas, punto y coma, dentro del texto de B4, ¿sí? Cierro paréntesis, pero algo que tengo que considerar, que igual al momento van a decir esto realmente da igual, no da igual, es que si yo le doy al Excel directamente esta fórmula, así la cierro, me va a dar Luis, efectivamente, pero ¿qué está pasando? Que me está dando 5 caracteres y no 4 como corresponde. ¿Por qué? Porque me está considerando la posición del espacio en blanco y yo no la quiero para que no me genere problemas más adelante. Entonces lo que le voy a hacer es que en la posición de número de caracteres, como el encontrar me da número de caracteres y me va a decir aquí de Luis Cortés, pues la posición del espacio en blanco es la 5, entonces sería aquí encontrar que me da el valor de 5 menos 1, me daría 4. Entonces solamente tendría 4. ¿Sí? Voy a arrastrar la fórmula y así tengo para el resto. ¿Ok? ¿Ven cómo se ha complementado aquí la función extrae con encontrar? El extrae de una celda, ¿cuántas quiero extraer? Y le digo al Excel, ayúdame con la encontrar para ver el común denominador de todas, que es el espacio en blanco, y le quito el espacio en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con el apellido? Con el apellido, por ejemplo, aquí si yo utilizo el encontrar, el espacio, podría utilizar, por ejemplo, le digo al Excel, encontrar, ¿cuál es el texto buscado? Búscame, también como el común denominador de todos, que sería comillas, espacio en blanco, comillas, punto y coma, dentro de B3, ¿ok? Cierro paréntesis y me va a dar 7, que es el mismo valor que ya tengo previamente del nombre, pero realmente no empieza la primera letra del apellido en la 7, empieza la 8, entonces quedaría aquí más 1. O sea, es decir, lo contrario a lo que hicimos con el nombre.
Ahora, ¿cómo le hago aquí? Pues me voy a apoyar y le voy a decir al Excel. A ver, yo quiero que tú me extraigas del texto de B4, punto y coma, con la posición inicial. Aquí es donde le vamos a decir ahora al encontrar, ¿sí? Encuéntrame el Excel, el espacio en blanco, comillas, espacio, comillas, ¿ok? Punto y coma, perdón, antes cierro el encontrar, perdón, aquí dentro del texto, sí, de B4, cierro paréntesis, ¿esto qué me va a dar? Que el encontrar, ¿qué posición me va a dar? La posición número 5, pero yo no quiero empezar en la 5, en la 6, entonces pongo aquí +1. Y luego punto y coma. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé que de Cortés necesito extraer 6 caracteres, pero luego Maldonado tiene más caracteres que Cortés. ¿Qué pudiera hacer en este caso? Por ejemplo, si tengo igual apellidos muy extensos, pues me puedo proteger. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí, por ejemplo, le pongo el elemento, imagínense 20, cerro paréntesis, el Excel me lo va a hacer simplemente hasta el último carácter, suponiendo que no tengo espacios en blanco después de la S de Cortés, ni la S de Burgos, ni la O de Maldonado. Entonces me protege con 20 cualquier valor, y si yo arrastro la fórmula me lo va a dar. ¿Por qué? Porque va a parar hasta el último carácter. Si yo le estoy diciendo 20, es indiferente porque se va a parar en el último. Entonces esto me permite que si arrastro la fórmula, me pueda realmente extraer la información del apellido. ¿Sí? Vamos a grabar. Vamos al ejemplo número 4. Ahora, hay otra manera de hacerlo también con la función de extraer el nombre el izquierda del encontrar. ¿Sí? ¿Cómo funciona el izquierda del encontrar? Vamos a ver. El izquierda, a diferencia del extrae, es que la izquierda siempre empieza desde la primera posición de la izquierda. ¿Sí? Entonces, en este caso, si pongo aquí izquierda, si lo ven, me dice texto y número de caracteres. A diferencia del extrae, que lo que comentaba te dice en qué posición puedo empezar. Le digo al Excel, yo quiero que tú de B3, punto y coma, me extraigas cuántos caracteres. Pues otra vez, encuéntrame el Excel, el espacio en blanco, que lo tengo todo como factor común, cierro comillas, ¿ok? ¿En qué texto? Dentro del texto de B3, cierro paréntesis, y le quito una posición, le pongo -1. Cierro ¿cómo se llama? El paréntesis, enter, y aquí ya tengo Andrés. Aquí puedo arrastrar la fórmula y lo tengo para acá. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y con el apellido, lo que también podríamos utilizar es el derecha, largo y en contrario. Van a decir, a ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacer una prueba aquí para que vean qué quiere decir el derecha y el largo. Por ejemplo, derecha y el largo. Ok. Derecha es lo opuesto de izquierda. Empiezo desde la primera posición de la derecha. Si yo quiero extraer el apellido, por ejemplo, lo voy a hacer nada más para Andrés López, le diré al Excel, yo quiero que tú de Andrés López, derecha, del texto B3, punto y coma, me extraigas cuántos caracteres, pues López tiene 5 caracteres, entonces me pongo 5 caracteres nomás de extracción. Muy bien, doy Enter y me da López. ¿Sí? ¿Ok? Si lo arrastro ya saben que nos va a dar diferente porque la extensión o los números de caracteres de cada apellido es diferente. Ahora, ¿cómo puedo contabilizar los caracteres mucho más rápido? Para eso existe la función largo. Aquí lo que voy a hacer es voy a poner la función largo y le digo al Excel, mira Excel, de la función o de más bien del texto de B3, dame todo el largo. Si lo ven aquí, el Excel les pide el texto del cual quieren saber la longitud de caracteres. Me está diciendo 12 caracteres. Siendo aquí la fórmula, entonces me está diciendo aquí 12, 11, 15, 17, el total de caracteres que tiene la celda, no nomás el apellido. ¿Ok? ¿Cómo puedo utilizar el derecha, largo y encontrar? Por ejemplo, si el largo me da aquí 12, ¿sí? Y yo hago lo siguiente, vamos a ver. Aquí voy a poner, por ejemplo, el encontrar. Miren nada más. Encontrar, comillas, comillas. Yo, Andrés López, le digo al Excel, mira, yo ya tengo el largo. Yo quiero que tú me encuentres el espacio en blanco. Entonces, ¿en qué posición se encuentra? Voy a decirle a Excel, pues mira, el encontrar, búscame, es comillas, espacio comillas, coma, dentro de B3, ¿sí? Cierro paréntesis,
y me está dando la posición número 7. ¿Ok? Ahora, si yo le digo al Excel, yo quiero que tú me extraigas desde la derecha tantos caracteres, le digo, encuéntrame el largo, que son 12 caracteres, es decir, desde la A hasta la Z son 12, menos hasta el espacio en blanco. Entonces, si yo hago de todo esto, le quito el apartado hasta el espacio en blanco, entonces el diferencial viene siendo 5. Entonces el Excel lo que va a hacer es que ese diferencial me lo extrae de la derecha. Y sería 1, 2 para la E, 3 para la P, 4 para la O y 5 para la L. Entonces esto es una manera que podemos utilizar, ¿sí? Vamos a ver. Si yo utilizo aquí derecha, le digo al Excel, yo quiero que el texto de B3, punto y coma, me extraigas cierto número de caracteres, le voy a decir, bueno, apóyame con el largo, es decir, de todo lo que contiene B3, que son 12 caracteres, para este caso Andrés López, menos el encontrar, que el encontrar me va a dar la posición valor numérico, le digo, búscame las comillas, espacio comillas, punto y coma, dentro del texto de B3, cierro paréntesis, del encontrar, cierro de la derecha, y el Excel me daría aquí López, ¿sí? Ojo, necesito quitarle el espacio en blanco al -1, no hace falta, porque yo quiero que me haga el tope hasta el espacio en blanco, y es donde me va a dar el diferencial, ¿sí? Voy a arrastrar aquí la fórmula, y este sería el resultado, ¿sí? Por lo tanto, más que nada, oye, me gusta más esta, la del extrae, o qué fórmula puedo utilizar, es que de nuevo es dependiendo. Es decir, yo lo que sugiero es que utilicen aquella con la que se sientan más cómodos o cómodas, ¿sí? Pero para que sepan que existen diferentes y también depende la complejidad, la estructura de los datos, ¿ok? Ahora, vamos al ejemplo 5, que aquí es parecido también, y nos dice el Excel, vamos a separar el importe del nombre del cliente, ¿vale? En la siguiente celda. Entonces podemos utilizar el izquierda o el extrae con un encontrar, de izquierda a derecha. ¿Qué tienen en común todos estas celdas o valores? Que tienen el símbolo del euro o el espacio en blanco. Entonces yo le digo al Excel, oye, pues mira, utiliza el espacio en blanco. Vamos a seguir con él. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner. Aquí hay una pequeña cuestión. Es que en mi caso, por ejemplo, yo tengo coma y para mí la coma es para miles y no para decimales. Entonces lo único que voy a hacer es un pequeño ajuste para que después quede correcto. Entonces voy a copiar la fórmula por acá, ¿sí? Porque al final si no, no me va a dar un resultado. Ahora lo van a ver. Bien, esto lo dejo así. Lo hago en esta y después lo puedo replicar aquí, no pasa nada. Ok, le digo al Excel, mira, yo quiero que me extraigas desde la izquierda del texto de B5, punto y coma, ¿cuántos caracteres? Pues encuéntrame el espacio en blanco, es decir, texto buscado, comillas, espacio, comillas, punto y coma, dentro del texto de B5, ¿sí? Y al final le quito 2, porque le quito el espacio en blanco y le quito el euro, no quiero que me muestre el euro, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego lo vamos a modificar, a ver una pequeña modificación, miren lo que va a pasar. Hago lo siguiente y aquí ya nada más tengo los valores numéricos, ¿sí? Estos valores numéricos, lo que comentaba, pues tendría que yo hacer, replicar la fórmula para que mi caso funcione. Entonces aquí voy a hacer cambios rápidos para hacer que el Excel me dé después valores numéricos. Pongo así, aquí está, y voy a replicar. Copio esta fórmula, la pego aquí, no pasa nada. Y ya tendré el resultado, pero hay un pequeño detalle, ¿cuál es? Que si nosotros utilizamos la función suma, si me voy aquí, por ejemplo, en inicio, y le pongo suma, la suma de este rango de datos me va a dar 0. ¿Por qué me da 0? Porque el Excel me está extrayendo un valor textual, no tiene valor numérico, entonces no me sirve. ¿Cómo pudiera hacer para que el Excel lo considere como valor numérico? Entonces, hay diferentes maneras. Por ejemplo, yo lo que podría hacer es, igual en otra celda, lo voy a hacer en esta de aquí, el importe, puedo utilizar la función valor. ¿Qué es lo que hace valor?
pues la función valor, le digo, yo quiero que me cojas el valor de un texto. ¿De qué texto? De este texto, pero tiene valores numéricos. Entonces, cierro paréntesis, es decir, el valor de 22.75. Ya me da lo mismo, ¿sí? Pero en cambio, si copio la fórmula de la suma, si aquí la arrastro hacia la derecha, ahora sí me da la suma correspondiente al importe. Entonces, el detalle de nuevo es que las funciones que estamos viendo son textuales. No quiere decir que si son textuales y luego yo veo números, el Excel me va a considerar como número, no lo va a considerar. Entonces podemos utilizar la función valor. ¿Sí? Aquí ya después cambio, por ejemplo, selecciono y pongo el formato del euro, también aquí lo pudiera hacer. Bueno, aquí se me pasó. Pero si yo lo hago para estas que son los valores textuales y lo ven, quiero utilizar cualquier tipo de moneda, no me deja el Excel porque es un texto. ¿Sí? Hay otra manera también de hacerlo. Mire nada más, esto es muy, muy interesante. Lo voy a copiar. Lo pongo aquí abajo. Bueno, voy a copiar todo. Lo pongo por aquí. Y yo lo que puedo hacer es, algo muy sencillo, es directamente la fórmula, o si se me olvidó, es, oye, mira, voy a multiplicar todo por 1. ¿Sí? Entonces yo puedo poner 1 aquí, en una celda, la que sea, y lo que le digo al Excel es lo siguiente. Selecciono esta celda donde tengo el valor que quiero pegar y que multiplique, entonces pongo Control C de copiar. Selecciono dónde quiero pegar, entonces selecciono estas celdas, las que me interesan, y me voy aquí a Inicio, Pegar, me voy a Pegado Especial, y le voy a decir que me pegue todo, pero que me haga una multiplicación. Entonces selecciono Multiplicar, voy a Aceptar, y el Excel lo que me hace es multiplicar el valor de 1 para cada celda. Si lo ven aquí, tengo al final por 1, en esta también, en esta también, en esta también, y ya tendré el resultado, que este resultado va a coincidir con este. Puedo copiar el formato, o cambio aquí el formato de moneda, y llego al mismo resultado. ¿Sí? Vamos al último ejemplo, al número 6. Y aquí tenemos dos opciones. ¿Sí? Es decir, si yo tengo esta estructura o esta información, donde tengo el primer apellido, el segundo y el nombre, y yo lo quiero separar en 3 columnas, puedo utilizar de nuevo lo que hicimos en el primer tema, que es texto en columnas, que podría ser lo más sencillo, o puedo utilizar también las fórmulas. Si quiero seguir practicando con las fórmulas o me interesan más las fórmulas porque por el tema de la base de datos va a ser mucho más sencillo, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Aquí tenemos los tips que les estoy dejando. Es para el nombre. ¿Qué hago para el nombre? Pues el nombre lo tengo a la derecha del todo. Entonces lo que puedo hacer es decirle al Excel que me utilice de derecha un largo y un encontrar. Es decir, que me haga de la extracción de derecha a izquierda, que me encuentre la coma y luego, perdón, el largo menos la coma para que me dé el resultado, pero me va a dar un espacio en blanco por aquí, porque ahora lo vamos a ver qué es lo que está haciendo este espacio en blanco. Es decir, si yo pongo derecha, Excel, yo quiero que de este texto, punto y coma, ¿cuántos caracteres? Pues sea la diferencia entre el largo, ¿sí? De B5 menos el encontrar el texto buscado, comillas, espacio, comillas, y le digo, perdón, comillas, coma, comillas, y coma dentro de B5, ¿sí? Pero a mí no me interesa todo esto, vamos a ver el por qué. Si yo cierro aquí directamente, el Excel me va a dar de todo el largo, me va a restar hasta la coma, pero me va a considerar también el espacio en blanco después, entonces no me interesa. Igual dicen, ¿qué pasa si en lugar de la coma, de aquí, pongo punto y coma? Perdón, coma y espacio en blanco, el Excel no lo considera, solamente un carácter. Entonces lo que voy a hacer es, si doy Enter, ven que hay un espacio entre el comienzo de la celda C5 y la A, hay un espacio en blanco. Lo que necesito hacer es quitarle una posición, es decir, del largo menos encontrar, le quito el espacio en blanco, entonces un -1. Cierro paréntesis y ya lo ven que está pegado. Entonces aplico la misma lógica o la misma fórmula para el resto de las celdas. Voy a arrastrar y aquí lo tendré. ¿Sí? Primer apellido, ¿qué utilizo? Pues si lo vemos, está a la izquierda del todo, puedo utilizar izquierda o extrae. Pues puedo utilizar una izquierda porque empieza en la primera posición. Le digo del texto de B5, ¿sí? Punto y coma, ¿cuántos caracteres? Le digo al Excel, encuéntrame, ¿sí?
el espacio en blanco siempre va a encontrar el primero de izquierda a derecha. Si yo tengo dos, siempre el primero de izquierda a derecha, ¿ok? Independientemente que utilizo la función izquierda a derecha, siempre es el carácter te lo busca de izquierda a derecha. ¿Cuál es el texto buscado? Comillas, espacio, comillas, punto y coma, dentro del texto de B5, y yo quiero que me le quites la posición del espacio en blanco, entonces, -1, ¿sí? Cierro paréntesis y aquí tendría el resultado. De nuevo, izquierda del texto de B5, yo quiero que tú solamente me extraigas hasta que encuentres el espacio en blanco, que está el factor común entre todos, y le quites una posición, ¿sí? Ojo, lo importante es que la estructura de datos que haya un estándar, es decir, si yo tengo información donde entre el primer apellido y el segundo, algunas celdas están separadas por espacio en blanco, otras por punto y coma, otras por coma y demás, entonces con esta fórmula pues no me ayudaría mucho. Tendría entonces que estandarizar para que después lo utilice mucho más rápido y más eficiente. Entonces es importante esa estructura de datos hacerlo lo más estándar y estructurado posible para que después al tratamiento de datos pues no nos lleve mucho más tiempo, ¿sí? Y por último, la pregunta es, oye, ¿cómo puedo separar el segundo apellido? Pues lo que puedo hacer es utilizar un extrae con un encontrar. Es decir, si yo le digo al Excel, primero, yo quiero que tú extraigas de B5, ¿vale? Pero la posición inicial no es la 1. Yo quiero que lo hagas desde el espacio en blanco +1. ¿Vale? Y luego de aquí, ya que me hagas un diferencial entre cuando encuentres la coma y después encuentras el espacio en blanco. A ver, ¿qué es lo que he dicho? Vamos a verlo en la fórmula, paso a paso. Voy a utilizar el extrae. No me interesa la izquierda porque yo no quiero empezar en la primera posición. Me va a preguntar el Excel, ¿de qué texto? Yo quiero que tú de B5, ¿sí? Punto y coma, la posición inicial, le digo, encuéntrame, ¿sí? Comillas, espacio, comillas, encuéntrame el espacio en blanco, el primero, lo que separa entre el primer apellido y el segundo, +1, porque yo quiero que desde ahí me empieces a extraer hasta la derecha, ¿sí? Dale, punto y coma. ¿Cuántos caracteres? Pues Arcones tiene diferente número de caracteres que Fernández, que Jimeno, que González, que Granda y Jenny y el resto. Lo que puedo hacer es la misma lógica de decirle al Excel, oye, yo quiero que desde aquí me extraigas el diferencial hasta que encuentres la coma menos hasta el espacio en blanco, ¿sí? Es decir, todo esto menos hasta que encuentres el espacio en blanco y te va a dar el diferencial, pero hay que quitar otra posición más como lo hicimos en el nombre. Entonces sería encontrar texto buscado, Excel, búscame la coma, ¿sí? Ojo, yo no lo voy a decir al largo, porque si le digo al largo me va a considerar todos los caracteres y yo no quiero todos los caracteres, ¿sí? Punto y coma dentro de B5 menos el encontrar. Le digo al Excel, búscame aquí el espacio en blanco, comillas, espacio en blanco, comillas, dentro de B5, cierro paréntesis, y si cierro paréntesis, ojo, mira lo que va a pasar, cierro paréntesis, me va a dar aquí, a ver, que me fui, número de caracteres, dentro del texto B5, menos encontrar, vale, un segundito, vamos a ver, el texto de B5, posición inicial aquí, y el encontrar, me encuentras la coma dentro del texto de B5 menos el encontrar, me buscas el espacio en blanco dentro de B5 y muy pocos argumentos. A ver qué. Este de aquí, perdón, aquí se me fue, no sé si dieron cuenta, ahora lo estoy viendo. Me está diciéndole encontrar, en donde estamos diciendo en qué posición vamos a. Mira, la posición inicial es encuéntrame el espacio en blanco, ¿ok? Dentro, aquí se me fue, de B5, ahora sí +1. ¿Lo ven? Me falta el B5. Doy Enter y me dice Arcones con la coma, ¿lo ven aquí? Y a mí no me interesa la coma. Entonces, la coma me la trae porque le estoy considerando cuando hago el diferencial. Le digo, hazme el diferencial hasta que encuentre la coma menos el espacio en blanco, entonces me considera la posición de la coma y yo no la quiero. Entonces, al final, quito el último paréntesis, no, para que lo vean, le digo, encontrar
hasta la coma, menos el espacio en blanco, menos 1, cierro paréntesis y me quitará la posición de la coma. ¿Sí? Aquí arrastro, relleno sin formato y tendría este resultado. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que podría hacer. O recuerden que el quitar duplicados, perdón, texto en columnas, simplemente lo que podríamos hacer es, para recordar, le digo al Excel, de toda esta información, me voy a datos, texto en columnas, me voy al delimitado porque tengo delimitado por coma, punto y coma, le digo al Excel, muy bien. La tabulación es, tabulador no hay, lo puedo quitar y ya está. Pero tengo por aquí una coma y tengo un espacio. Entonces ya me lo está realmente considerando. ¿Sí? Me voy al siguiente y le voy a decir que me haga esa división a partir de la celda G5. ¿Ok? Le doy finalizar y tendré el mismo resultado, ¿sí? Vale, tengo diferente orden. Aquí lo que tendría que hacer, oye, pues mira, el primer apellido, pues lo tengo que hacer acá, pues lo muevo directamente. O sea, solamente hacer estos ajustes son pequeños que no nos llevará mucho tiempo, ¿sí? Simplemente paso estos dos, los selecciono, los paso hacia la derecha y listo, ya tengo el mismo orden, ¿sí? Por lo tanto, traten de utilizar las fórmulas más que nada como práctica. Y el texto columnas es muy útil, pero lo malo es que, por ejemplo, si voy a cambiar un carácter de aquí, aquí sí me cambia, pero aquí no. ¿Por qué no? Porque me hace una separación. Es decir, si yo cambio en lugar de Andrés, pongo aquí, miren, Roberto, entonces aquí sigue siendo Andrés, pero acá sí me lo cambia. Entonces, por lo tanto, vamos a evaluar cuál fórmula o qué metodología me conviene más. ¿Sí? Y con esto terminamos el apartado del segundo tema, que son las funciones de texto.